Buenas tardes, estimado magíster. En esta ocasión estaré dando lectura a la sentencia número 1158-17-EP del 2021. De acuerdo al numeral 55, menciona que cuando un órgano jurisdiccional se ve en la necesidad de determinar si un cargo de vulneración de la garantía de la motivación es procedente, no siempre estará entredicho la suficiencia de la totalidad de la motivación, sino que a veces lo estará solo una parte de aquella. Eso se debe a que la motivación de una resolución del poder público puede contener una o varias argumentaciones jurídicas. A esto respecto, cabe hacer los siguientes señalamientos. En el numeral 55.1 tenemos que una argumentación jurídica es la expresión del razonamiento desarrollado para resolver un determinado problema jurídico y que sirve de apoyo a una cierta decisión de autoridad. Puesto que la motivación de un acto, vista como un todo, puede responder a uno o varios problemas jurídicos y ser la base de una o varias decisiones. Esta motivación puede contener una o varias argumentaciones jurídicas, como ya se mencionó. Ahora, en el artículo 55.2, encontramos que los problemas jurídicos son las preguntas que el razonamiento del juez busca responder para determinar qué decisiones deben adoptarse en cierto caso. Estas preguntas surgen generalmente de las alegaciones de las partes. Los problemas jurídicos pueden aparecer de manera explícita en el texto de la motivación, pero también pueden estar contenidos en él de forma implícita. Las decisiones, por su parte, son acciones que toma el juez coherentemente con sus respuestas a los problemas jurídicos que el caso le plantea. De la misma manera, con respecto al numeral 61, se refiere en suma el criterio rector para examinar un cargo de vulneración de la garantía de motivación establece que una garantía jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, es decir, integrada por estos dos elementos, una fundamentación normativa suficiente y una fundamentación fáctica suficiente. Esto quiere decir lo siguiente. En el numeral 61, número 1, redacta que la fundamentación normativa debe contener la enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, así como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso, como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La referida fundamentación jurídica no puede consistir en la mera enumeración de las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas, o en términos de la jurisprudencia de esta Corte. La motivación no puede limitarse a citar normas y menos a la mera enunciación inconexa o dispersa de normas jurídicas, sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación del derecho en las que se funda la resolución del caso. Ahora bien, en el numeral 61, número 2, tenemos que la fundamentación fáctica debe contener una justificación suficiente de los hechos dados por probados en el caso, como lo ha señalado esta Corte. La motivación no se agota con la mera enunciación de los antecedentes de hecho, es decir, de los hechos probados, sino que, por el contrario, los jueces no motivan su sentencia, sino se analizan las pruebas. En la misma dirección, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la motivación sobre los hechos no puede consistir en la mera descripción de las actividades o diligencias probatorias realizadas, sino que se debe exponer el acervo probatorio aportado a los asuntos, mostrar que el conjunto de pruebas ha sido analizado y permitir conocer cuáles son los hechos. Sin embargo, hay casos donde la fundamentación fáctica puede ser obviada o tener desarrollo ínfimo por tratarse, por ejemplo,
de causas donde se decidan cuestiones de puro derecho en las que existe acuerdo sobre los hechos o los hechos son notorios o públicamente evidentes. Bueno, para finalizar, pude, para finalizar, pude dar, pude dar a conocer, voy a dar a conocer unas palabras que tienen relación con el derecho, como por ejemplo acervo. Entendemos al conjunto de valores morales que pertenecen a un grupo. En el campo del derecho, el acervo comunitario es el conjunto de prácticas, criterios y decisiones que han permitido interpretar y aplicar los tratados constitutivos a fin de asegurar una vida de armonía entre ciudadanos. De igual manera tenemos a una palabra inconexa, que quiere decir que no tiene conexión con otra frase. En el caso del derecho es cuando aplican palabras o textos que no tienen sentido a lo que se está tratando. Y por último, tenemos a la palabra ínfimo. Se refiere a un término que se origina en un vocablo latino que representa la mínima expresión de un concepto inferior, por ejemplo, que se encuentra en una categoría más baja o es el más pequeño. Muchas gracias.